yo. Tengo que expresar mi sincero agradecimiento por haberme invitado a un congreso, una asociación de jóvenes investigadores de la ciencia de la religión que yo no conocía, no tenía el defecto de no conocer, pero me parece que estáis haciendo, por lo que he visto hasta ahora, una labor muy encomiable. Y tengo que decir también que soy parte de la cuota malagueña de este congreso y para mí es un orgullo que estén ustedes en mi ciudad y que la disfruten. Yo sé que les está gustando. Lástima que no hayamos podido organizar alguna visita que les pudiera, desde luego, aportar una visión, digamos, más profunda de lo que es la historia de esta milenaria ciudad. En todo caso, yo voy a hablar de algo muy concreto, que es las evidencias de magia talismánica andalusí a través del registro arqueológico, y con ello quiero entrar en un mundo que es el mundo de la magia y de los talismanes, de los amuletos, el mundo que yo he transitado con una cierta frecuencia. Tengo publicados algunos de estos especímenes en distintos trabajos, tengo una monografía que se publicó hace ya unos 15 o 20 años, pero que es un mundo que sigue deparando una cantidad ingente de sorpresas, porque es un mundo que todavía no está ni mucho menos cerrado, está muy abierto. Quiero llamar la atención a todos ustedes sobre la circunstancia de que estas piezas son muy prolijas, aparecen de una manera muy abundante en yacimientos arqueológicos. Casi siempre, sin embargo, hay sin registro arqueológico, es decir, aparecen de manera traumática por la intervención de expoliadores que acceden a determinados yacimientos arqueológicos buscando piezas de metal. Por tanto, nos hace falta un registro arqueológico que permita ubicarlas en su contexto adecuado. En cualquier caso, lo que quiero indicarles también es la inmensa variedad tipológica y formal de estas piezas, lo que implica que había una producción en Al-Ándalus muy interesante, muy potente desde la perspectiva de la diversidad, que permitía que cada persona que adquiría una pieza de estas pudiera de alguna manera, incluso pienso yo, darle un cierto tono personal, porque la variedad tipológica es verdaderamente amplísima. Es decir, tenemos una enorme panoplia de piezas encontradas, ya les digo, casi todas ellas de manera traumática por la intervención de expoliadores, pero en todo caso la variedad tipológica y formal es muy evidente. Y otro dato muy relevante es el hecho de que estas piezas no suelen aparecer en contextos urbanos, aparecen en contextos rurales, vienen del campo. Volvemos a esa vieja dicotomía campo-ciudad. Ya saben ustedes que los defensores de la ciudad en el tema arqueológico están más bien ligados al poder, los que nos dedicamos al campo pues buscamos una alternativa a ese poder que se construye desde las ciudades. En todo caso, lo que yo quiero decirles a ustedes es que todo este registro arqueológico se conoce especialmente en Al-Ándalus. En el Magreb es prácticamente desconocido, porque precisamente ha pervivido hasta nuestros días. Y esa pervivencia ha impedido, al no estar fechado la mayor parte de estos documentos, por no decir todos, ha impedido precisamente distinguir el registro moderno del registro más antiguo. En Al-Ándalus es abundantísimo. Existe un catálogo en internet de un señor que se llama Pariño, que recoge cientos de estas piezas. Y hay muchas otras, en muchísimos museos, desde Aragón hasta Andalucía. Yo conozco algunos yacimientos de Andalucía que han arrojado 20, 30 piezas de este tipo. Estamos hablando, por tanto, de un registro abundantísimo. Y eso nos permite hablar, como he dicho antes, de una cierta especialización por parte de determinados artesanos que además fabrican al gusto del consumidor. Este, por ejemplo, es una pieza que procede del Valle de Algeciras, aquí cerca, en una escritura cursiva con pasajes coránicos y, como ven ustedes, con esa estructura arquitectónica que rememora claramente el mihrab de una mezquita. Pero claro, tenemos que entrar en una cuestión básica de definición. Y para definir hay que recurrir a los manuales que se dedican a estas cosas. Hay un profesor de investigador del CSIC de Granada que ha establecido claramente en Al-Ándalus, aplicado al Al-Ándalus, la diferencia entre el amuleto y el talismán. Es el profesor Álvarez de Morales, dice que el amuleto es cualquier objeto natural al que se le atribuyen poderes sobrenaturales y protege contra todo tipo de mal. En el mundo andalusí el amuleto se le llama Helf, refugio, asilo, nombre que ha dado lugar a Helce o Algelce. Bien, estamos ante, por tanto, un objeto natural al que se le atribuyen poderes naturales. El talismán es, por el contrario, un objeto artificial, normalmente de metal, que presenta una inscripción en la que figuran signos astrológicos y otros signos mágicos que pueden tener dibujados los signos del zodiaco, de las constelaciones y de animales. Se utiliza como protección y para la preparación se necesitan unas condiciones astrológicas específicas en las que no vamos a entrar porque si no agotaríamos el tiempo explicando todo esto. Digamos que esta es la definición canónica,
pero esa definición canónica no se ajusta a la realidad. Digamos que esta es la definición que aparece en los libros de magia. Yo no voy a hablar de los libros de magia. Los libros de magia andalusíes tienen una información que ha sido estudiada por prestigiosos especialistas. No voy a entrar yo en esa cuestión porque se aleja un poco de mi propósito, que es analizar este registro arqueológico tan rico. Porque el registro arqueológico es verdaderamente impresionante. Claro, ¿qué se trata con todo esto? Amuleto, le falta una O, parece catalán, pero no es en castellano. ¿De qué se protege con el talismán o de qué protege el talismán o el amuleto? Bueno, es básicamente del diablo, ¿no? Y ahí tienen ustedes que el diablo está presente en la iconografía musulmana. Pero el diablo adopta muchas formas, puede adoptar incluso formas positivas, como la imagen de Al-Habiba, ahora veremos, aunque sea de una manera muy somera, quién es ese Al-Habiba, o la representación de un jinn en un kitab oriental, el kitab al-Burhan, lo tienen ustedes ahí, esa representación del diablo. Básicamente, tienen un efecto profiláctico. Ahora bien, se ajustan en algunos casos totalmente al canon musulmán, incluyendo exclusivamente pasajes coránicos. Este amuleto lo estudié yo, procede de Alberite, en Villamartín, Cádiz, está en el museo, es un amuleto sencillamente maravilloso, un únicum, por lo que yo sé, porque contiene los 99 nombres de Alá, con lo cual lo asocio claramente a una práctica sufí, a la creación de una zawiya, de una rábita sufí, en la cual con este tipo de piezas se iba leyendo, precedida de la interjección Ya Rabbi, Ya Rahim, Ya Rahman, etc., los 99 nombres de Alá. En realidad está reproduciendo la zona séptima, la ley 179 a 180 incompleta, que ocupa buena parte del lado izquierdo. Dios posee los nombres de ellos, empleados pues para invocarle, y después vienen los 99 nombres de Alá, que no aparecen en ese pasaje coránico, pero que sí aparecen en el amuleto. El amuleto es interesantísimo. Yo creo que este amuleto por sí mismo demostraría la existencia de una práctica sufí en ese lugar de Alberite junto a Villamartín. Como les digo, está publicado. Digamos que esto es lo canónico, esto es muy musulmán, se ajusta perfectamente a la doctrina musulmana, no hay ningún problema, ninguna contradicción con la práctica musulmana. Un objeto repleto de escritura en un cúfico elegantísimo que permite, pues en este caso, el acercamiento a Dios a partir de la invocación de la subha de los 100 nombres de Alá. En realidad es una especie de rosario, ya saben ustedes lo de las cuentas de los rosarios, que se van pasando 33, como es un número múltiplo, 33 veces hasta completar los 99 nombres de Alá. El número 100, ya saben ustedes que solo se conoce cuando la persona ya ha fallecido. Este otro, que también lo tengo yo publicado, procede de un lugar en Tebas, en Málaga, pues tiene la zona 112, el credo musulmán, la zona que se repite en todo tipo de contextos, Dios es único, no es engendrado, no ha sido engendrado, etc. Y en el otro lado, otra zona que se repite también mucho en este tipo de piezas, que es la 3 al 18. Pues bien, digamos que volvemos nuevamente a lo canónico, estamos en ese contexto canónico de piezas plenamente musulmanas, donde no hay ningún tipo de contradicción con lo que significa el espíritu básico de la religión musulmana. O este otro, que fíjense ustedes, tiene una forma circular, procede también de Villamartín, nuevamente con la zona 112, con ese credo, con lo que se pretende la abstracción del concepto de Dios por oposición al tajim, interpretación literal de los pasajes antropomorfistas del Corán, defendida por los almohades. Bueno, pues la zona 112 es muy empleada por los almohades y lo encontramos en estos amuletos, en este caso con esta forma circular que difiere de esa forma rectangular que hemos visto antes, por lo cual podemos hablar de dos tradiciones. En este caso estaría presente también una tradición de corte jarranio oriental. Espaditas, sandalias, objetos de todo tipo, portaamuletos, donde iban estas piezas muchas veces enrolladas, muchas veces aparecen enrolladas, es decir, podían incluirse estos portaamuletos, algunos tan lujosos como este de Lorca, con la expresión al-Baraka, o este otro, procedente también de Mina Alta, donde procedía el amuleto, con la expresión al-Mulk Lillah en cada una de las caras de la pieza. Otro portaamuleto. O el cuadrado mágico con con recogida aparentemente caótica de letras árabes sin ningún significado.
Algo que es difícil de explicar, pero que tiene también esa componente mágico-talismánica a la que nos estamos refiriendo. Aparecen piezas de estas sin ningún tipo de posibilidad de interpretación a partir de la epigrafía que contiene. Pero es que hay otra cosa que es muy interesante. Aquí se está hablando mucho de la visión anicónica del Islam, toda esa, digamos, ese lugar común de que el Islam no reproduce imágenes antropomorfas o zoomorfas. Bueno, pues evidentemente esto tiene que ser clarísimamente cuestionado desde la más mínima práctica arqueológica. Existen moldes de amuletos, claro, fíjense ustedes, este molde de amuletos ya veremos qué es. Esto es hallado en un contexto arqueológico, de los pocos que se han hallado en contexto arqueológico que nos habla de segunda mitad del siglo XII, primera mitad del siglo XIII, en Jerez de la Frontera, en la plaza principal de Jerez de la Frontera, lo acabo de publicar, con José Manuel Pérez Rivera. José Manuel Pérez Rivera y yo estamos llevando a cabo un estudio de este tipo de amuletos, que ahora veremos que aparecen también en determinados contextos de manera muy amplia, de una manera que se ve clarísimamente que hay una constante en la reproducción de determinados elementos, lo veremos ahora. Pero también aparece una vaca, que tiene que ver con la vaca sagrada, también aparecen amuletos de vacas, de gallos, de muchísimos animales. Pues bien, esto significa, en primer lugar, que esto se fabricaba en Al-Ándalus. Pues si tenemos aquí un molde encontrado en contexto arqueológico, significa que esto se fabricaba en el propio Al-Ándalus en un contexto plenamente almohade. Lo veremos a lo largo de la exposición, porque lo que encontramos es este tipo de piezas. Este tipo de piezas, que yo cuando las vi por primera vez pensé, esto tiene que ser muy antiguo. A mí esto me recordaba mucho a Oriente, digo, puede ser la representación de gente de la corte de Oriente con los omeyas, en el siglo VIII. Bueno, básicamente se encuentra en contexto almohade, básicamente, y de allá tenemos evidencia arqueológica que permiten ya ubicar claramente este tipo de piezas en un contexto almohade. Una que se ha encontrado en Ceuta, que yo conozca es la única norteafricana. Ceuta sigue siendo española, pero el contexto es un contexto magrebí, un contexto histórico magrebí, obviamente. Son piezas de plomo, también hay de bronce, mayoritariamente más femeninas, aunque también hay algunas masculinas. Vamos a poder adjudicar a determinados personajes a lo largo de la exposición este tipo de piezas que se corresponden, siempre de visión frontal, no hay nunca otro tipo de visión que no sea la visión frontal. Brazos y manos en posición oferente, en este caso ha perdido brazos y manos que vivían en este tipo de posición. Los atributos sexuales siempre resaltados, generalmente los pechos en el caso de las mujeres. La posición entronizada o de pie. Van siempre coronadas, con motivos y numerología astronómica, principalmente lunar, y vestidos con decoración en forma de red. Vamos a ver varios. Pero vamos a ver la lectura iconográfica y simbólica de estas piezas. Porque José Manuel Pérez Rivera, que sabe de esto bastante más que yo, aunque estemos preparando el trabajo conjuntamente, realmente el que sabe de todo esto es él, más que yo, ha llegado a estas conclusiones, bueno, hemos llegado a estas conclusiones sobre la lectura iconográfica de estas piezas. En primer lugar, esta posición frontal es casi siempre una prueba de que su naturaleza es la de un ser luminoso, es decir, que se revela y se manifiesta en forma visible para ser objeto de adoración. Dos son, por tanto, las interpretaciones posibles de la posición de los brazos alzados, y las dos van, en último término, a parar a lo mismo. La primera de ellas subraya el carácter mágico de la postura, que de acuerdo con ello sería la adoptada por los sacerdotes o sacerdotisas de la gran diosa, o por aquellos que busquen relacionarse con ella en la oración. La segunda baraja la hikuétesis de que dicha postura responde a la epifanía, es decir, al momento en que la divinidad representada hace aparición. Bueno, ahí hemos empleado ya el término sobre el cual yo quiero que reflexionemos, la idea de la gran diosa. Es decir, en el mundo musulmán, con los almohades, hay una constante, hay un lugar común, que es la reproducción de nada más y nada menos un culto pagano como es el de la gran diosa. No les queda a ustedes la menor duda de que todas estas piezas proceden de contexto andalusí, es decir, lo primero que uno piensa cuando ve un tipo de piezas de estas, esto viene de la antigüedad. Esto puede ser ibérico, puede ser oriental, fenicio, orientalizante, lo que ustedes quieran. No. Son de contexto andalusí, en yacimientos andalusí, y ya lo estamos hallando en contexto arqueológico, en registro arqueológico, en niveles claramente andalusíes. Ahora veremos el ejemplo de Ceuta al final. Ahí tienen ustedes uno con los brazos en posición alzada. El motivo de los senos está claramente relacionado con el simbolismo de la leche y de la vaca. Hay representación también de vaca, es decir, la vaca como suministradora de vida, suministradora de leche. No hablamos de cualquier bovino, sino de la vaca celeste.
el gran femenino que nutre la tierra con la lluvia de su leche y como útero ese recipiente que se rompe en el alumbramiento y que hace que el agua se derrame, al igual que la tierra, la divinidad de las profundidades que alumbra las aguas. Pues bien, fíjense ustedes en ese molde que se descubrió en Jerez de la Frontera, como por un lado aparece lo que entendemos que es la gran diosa y por otro aparece la vaca, que por cierto la encontramos también en el prontuario que recoge Gaspariño, ese prontuario tan amplio de este tipo de objetos. Como ven ustedes, en esta dama oferente también vuelven a concurrir todos los elementos a los que nos hemos referido con anterioridad. Y hemos hablado también de una numerología lunar, pues efectivamente aparecen los 28 días del ciclo completo de la luna, es decir, estamos hablando de un elemento claramente femenino. La simbología lunar con la luna creciente, la luna llena y la luna decreciente en toda esa corona que acompaña a estas piezas. Porque son mujeres y como mujeres están vinculadas, están relacionadas con la luna. En el Corán se dice, Allah es quien hizo del sol claridad y de la luna luz, quien determinó la fase de esta para que sepáis el número de años y el cómputo. Dios no creó esto sino con un fin. Él explica los signos a la gente que sabe. Fíjense ustedes que ya está en el Corán, pero claro, el Corán también recoge toda una tradición gnóstica, toda una tradición de interpretación religiosa anterior. Y aquí está presente por los ciclos lunares, con los 28 puntos que aparecen en la corona de esta figura. 28 puntos exactamente, que son los días precisamente del ciclo lunar. Y después muchas de ellas aparecen, pues miren, con esa trenza que viene por detrás. ¿A qué les recuerda a ustedes eso? A Rastafaris. Son Rastafaris. Es la reina de Saba. Es la reina de Saba en algunos contextos, es decir, esto va tomando determinada, digamos, simbología de acuerdo con el contexto. Pero está claro que es la reina de Saba. Es decir, la reina de Saba la tenemos en iconografía de la Catedral de Chartres, con sus larguísimas, con su luenga trenza, que llega hasta el suelo, fíjense ustedes la Catedral de Chartres. Está, por tanto, presente toda una panoplia de personajes que se pueden ir transmutando de acuerdo con el contexto. Ahora veremos que Carl Jung, el gran psiquiatra del siglo XX, hace un análisis muy certero de todo esto con un concepto que recuperaremos al final de la exposición. La larga trenza es uno de los símbolos de la reina de Saba, sin duda alguna. Tal como cuenta el propio Cantar de los Cantares. Tu cabellera, dice el amado a la amada, es como un rebaño de cabras que al rayar el alba baja del monte de Galaad. Tu cabeza se yergue como el monte Carmelo y su cabellera es como púrpura. Y en ella está prendido un rey. Es el culto a un Ausubián, es el culto a la reina de Saba, pero que se transmuta en el Magreb en el culto a una especie de jinn, a una especie de genio, que ustedes seguramente habrán escuchado si han frecuentado el Magreb, que es Aisha Kandisha. Aisha Kandisha en el Magreb es un personaje pues que viene a ser algo así como el sacamantecas para nosotros, con el cual se asusta a los niños. Pues bien, estos personajes tienen una función poliédrica, se van adaptando a las circunstancias culturales, históricas y cronológicas en las que estamos. No siempre son nociones positivas las que alumbran su creación, pero está habiendo una transmutación, es decir, el personaje, dependiendo del contexto cultural, se va transmutando. Lo que está claro es que la presencia de esa cabellera tan luenga, tan larga, nos está vinculando al personaje con la reina de Saba. Podría ser también la Lilith judía, la Tanit fenicio-púnica o la Venus romana. La Malika Saba, tan poderosa y sabia como el propio rey Salomón, porque también el rey Salomón lo tenemos presente en este tipo de iconografía. Ya hemos dicho la vinculación que tienen estos Rastafari con la reina de Saba, se reivindican herederos del Nebus de Etiopía y por eso las cabelleras tan largas que prenden de sus cabezas. Y después tenemos la representación del rey Salomón, porque hemos dicho que básicamente la representación es de la reina de Saba, pero también aparece el rey Salomón. Aparece el rey Salomón normalmente en ese contexto que es una casa a doble tejado. Esa es la Beit Suleimán o la casa de Salomón, es decir, el rey Salomón, en este caso un personaje masculino, barbado, enhiesto y con aspecto negroide, dentro de una casa. Estas piezas, que proceden del prontuario de Gaspariño, nos está hablando, por tanto, de esa combinación reina de Saba con Salomón. Pero hablé antes de Carl Jung, porque es que Carl Jung lo explica todo esto desde una percepción puramente psiquiátrica o incluso psicológica. Él habla del concepto
en antiodromía, del griego enantios, contrario opuesto, y dromos, carrera. Significa correr en sentido contrario. Con dicho término se establece en la filosofía del Heráclito el juego de los opuestos en el devenir directo, en la noción de que todo lo que es pasa a su contrario. De la vida nace la muerte la vida, de la juventud la vejez, etc. Jung recogerá el término, incluyéndolo en su psicología analítica, y lo definirá como la aparición, especialmente de sujeción temporal, del principio opuesto inconsciente. Puede estar el elemento femenino, pero aparece, por supuesto, el masculino, y puede estar el elemento positivo, pero aparece también el negativo. Y esta idea de la diosa madre, por tanto, se va encarnando en distintas figuraciones, perteneciendo por tanto a ese subconsciente colectivo que he recuperado a partir de estas piezas. Por eso, si pertenece al subconsciente colectivo, no tenemos que dudar que estaba también presente en el mundo musulmán. Y todo eso en un contexto evidentemente pagano, porque en el mundo musulmán, a pesar de la presión que pueda ejercer el Islam canónico, siguen existiendo corrientes paganas, más en un mundo muy bereber como era el de Ceuta. Ahora veremos el descubrimiento de Ceuta, que lo vamos a publicar en un libro. Ese contexto bereber donde esas pulsiones paganas se mantienen, es decir, no son suprimidas, no son laminadas por ese Islam canónico, ese Islam ortodoxo, que a pesar de que tiene una enorme presencia, una enorme potencia, no logra finalmente acabar con todas esas pulsiones paganas que se desarrollan fundamentalmente en el Magreb, pero hay que pensar también que en Al-Ándalus. En un contexto como el Almohade, en el cual hay una proliferación de movimientos sufíes, de milenarismo, etc. El concepto, por tanto, va mutando, se va transformando para encarnarse en distintos tótems culturales e ideológicos. Dependiendo de la situación histórica, el modelo mental adopta tintes positivos de gran diosa, de Tanit, de Venus, de Reina de Saba, incluso, ¿por qué no?, de Virgen María, y en otros negativos, como por ejemplo es ese personaje tan conocido por los marroquíes, los magrebíes en general, que es el de Aisha Kandisha, que es un personaje clarísimamente dotado de elementos negativos. Pues bien, este es el hallazgo de Ceuta, ahí tienen ustedes. El hallazgo de Ceuta es una gruta. Es una gruta que está actualmente, evidentemente, destruida, pero se encuentra en una gruta. Y en la gruta se encuentra en un contexto de materiales quemados, es decir, había algún tipo de incineración. Se encuentra a este personaje, nuevamente volvemos al mismo, en este caso inscrito en una casa, en una residencia, con todos los atributos femeninos y con todos esos elementos alusivos a la fertilidad. Se encuentra también una piedra sagrada, un betilo con forma de puño, que es el llamado estilo de Ceuta, y tenemos por tanto un contexto de gruta, estos ritos iniciáticos en pleno momento almohade, insisto. Ceuta en época almohade es una ciudad muy importante, la ciudad más importante sin duda alguna de todo lo que era la antigua Mauritania ticitana. Ceuta más importante por supuesto que Tánger y que Tetuán. Tetuán tendrá un desarrollo posterior. Digamos que era el puerto hacia el Hay un episodio de Abul Hassan Ali en el cual se dice Ceuta es casi como una isla, es decir, no es ni siquiera magrebí, puesto que esa condición casi insular de Ceuta permite ese contacto muy cercano, muy directo con Al-Ándalus. Pero en todo caso es una gran ciudad, estamos ante un hecho urbano donde se llevaban a cabo este tipo de ritos completamente paganos, por mucho que se adornaran con elementos claramente musulmanes. Les recuerdo también a ustedes la importancia que tenía la fiesta del Maulid, la fiesta del nacimiento del profeta en la ciudad de Ceuta. Tenemos noticias muy jugosas, muy sustanciosas sobre ello. Pero claro, todo esto tiene una aplicación en el presente. Beyoncé se ha vestido de esto. Iba como una de estas figuras, señores. Esa es Beyoncé. Ya quisiera yo ser como Beyoncé. Esa es Beyoncé. Y va vestida exactamente con la misma corona, con los 28 puntos lunares, que son los elementos de la luna. Está vestida de una diosa madre, cuando ella estaba embarazada, hace poco, hace un par de años, que reproduce clarísimamente ese modelo. Estamos ante el mismo modelo de diosa de la maternidad, de gran diosa. En el fondo lo que estamos es explicando el miedo que tenemos a la extinción social, a la extinción como especie, a través de este tipo de objetos, a través de este tipo de piezas, pues los seres humanos, en este caso musulmanes de Ceuta, no hay que dudar de su condición de musulmanes, faltaría más. Lo que ocurre es que recurren a determinados ritos que desde luego dentro del Islam ortodoxo, dentro del Islam clásico, no tienen cabida. Podemos establecer algunas consideraciones finales. Aparecen siempre todos este tipo de piezas en contextos históricos del siglo XII y XIII.
cuando hay un resurgimiento de determinados conocimientos herméticos, de la alquimia, de la cábala, y también aparece reprimido, evidentemente, ese principio femenino que sí se muestra en todas estas piezas. Hemos pasado de talismanes y votos descontextualizados a un conocimiento cercano a su significado simbólico y desde luego a su uso ritual, porque hay un uso ritual. El hallazgo de Ceuta nos está mostrando que hay un uso ritual relacionado con cuevas. Gracias al hallazgo del molde de Jerez sabemos que los talismanes, estos talismanes de figuras humanas particularmente, fueron fabricados en Al-Ándalus, los demás también, porque hemos encontrado distintos moldes en Al-Ándalus. Talismanes y votos que pueden ir asociados a santuarios, a grutas, a sagradas, con betilos, como el de Ceuta. Destacan por la importancia de la simbología lunar, numérica y astronómica, incluso la localización del único santuario localizado hasta el momento, que es el de Ceuta. Hay una simbiosis entre la simbología de tradición oriental y alquimista, pero con elementos bereberes de paganización, de, digamos, refractación por parte de los bereberes a la asunción del Islam canónico y ortodoxo, que por supuesto condena todo este tipo de prácticas. Se relaciona con prácticas propiciatorias de la fertilidad y de la cura de enfermedades psíquicas y físicas, evidentemente la noción de la maternidad, la noción de la perduración de la especie, de la búsqueda de una alternativa a la extinción social está ahí presente, y existe claramente continuidad con ritos similares en el norte de Marruecos y Ceuta, aunque sin el voto antropomórfico, así como posiblemente con Al-Ándalus. Bien, lo que quiero decirles con esto, está en un estado embrionario de investigación, va a salir un libro sobre el hallazgo de Ceuta, pero es un mundo fascinante, ya lo están viendo ustedes, de conexión con muchísimos elementos, de Oriente, de Occidente, musulmanes, no musulmanes, un mundo de confluencias. Porque yo entiendo que el Mediterráneo es un mundo de confluencias, no el Mediterráneo, en realidad el hombre es el resultado de tantísimas confluencias, pero el Mediterráneo parece que ejemplifica, es un botón de muestra excepcional de lo que significaron todas esas confluencias a lo largo de la historia. Confluencias que terminan manifestándose en estos objetos tan pequeños, en estos objetos tan aparentemente irrelevantes, estamos hablando de piezas de este tamaño, que sin embargo ahora pueden ser puestas en valor. Los arqueólogos, mis queridos amigos arqueólogos, han prácticamente despreciado toda esta producción. No se ha entendido, es que es difícil de entender. Cuando tú vas aunando todo este tipo de, integrando todo este tipo de conocimientos, pues puede dar un resultado que yo entiendo que es un resultado fascinante, no solo para el conocimiento de la historia del Al-Ándalus, sino en general para el conocimiento de todas esas intercambios, todas esas pulsiones internas que se dan en todo el ámbito mediterráneo a lo largo de toda su historia. Muchísimas gracias por su atención.